Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1044 del manga, el cual, con que os diga que ha sido histórico, ya no solo a nivel de One Piece, sino que me atrevería a decir incluso a nivel de la industria del manga y del anime en general, creo que ya debería ser suficiente para que más o menos os podáis imaginar cómo ha sido el capítulo y sepáis qué es lo que me ha parecido a mí. Pero si tenéis algún ápice de duda, estáis más que invitados a ver la reacción que subí ayer al canal, puesto que es una de las mejores que he grabado en los 4 años que llevo haciendo reacciones. Sin duda alguna, uno de los capítulos, sino el que más con el que mejor me lo he pasado leyendo. Como siempre, tanto la reacción como el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El Guerrero de la Liberación comienza con un monólogo de Luffy en el que se pregunta qué le ha pasado, cómo es posible que se levante cuando acaba de ser derrotado, y lo que es aún más extraño, ¿por qué se lo está pasando tan bien? ¿Por qué se está divirtiendo tanto? Preguntas cuyas respuestas averiguamos justo después de ver a varios usuarios de Haki de observación, como lo son Sanji, Kid, Law, Hyogoro y Marco, notar no solo que la presencia de Luffy ha vuelto, sino que además lo ha hecho de manera distinta y muy llamativa. Comenzando a recibir la explicación del porqué en el momento en el que nos movemos a la tierra sagrada de Mariejoa, concretamente en la sala del poder del castillo Pangea, donde uno de los miembros del Gorosei recrimina al resto la decisión que les ha llevado a perder un agente de élite muy valioso y además hacer enfadar mucho a Kaito, pasando a preguntar por tanto cuál era el punto de hacer eso, a lo que otro miembro del Gorosei le responde que qué pasaría si le dijese que hay un futuro potencial que les hiciese rogar por el resultado que han obtenido de esta manera. Es decir, siempre es mejor eliminar las variables más peligrosas aunque eso implique crear otros problemas. A lo que otro miembro del Gorosei añade que el gobierno mundial en todas y cada una de las eras ha intentado recuperar la Gomu Gomu no Mi, pero en los 800 años que llevan no lo han logrado ni una sola vez. Es como si la propia fruta intentase escapar de ellos, continúa añadiendo otro miembro del Gorosei. Y quizás sea lo que está haciendo. Al fin y al cabo, las frutas Zoan tienen su propia voluntad, y esta fruta en particular tiene el nombre de un dios. El otro nombre de la Gomu Gomu no Mi es la Zoan mitológica Hito Hito no Mi, es decir, la fruta del humano, modelo Nika, quien poseía un cuerpo con las propiedades de la goma y peleaba de cualquier manera fantasiosa llevando las sonrisas a las caras de la gente, el guerrero de la liberación, también conocido como Nika, el dios del sol. Terminando por comentar el Gorosei que el despertar de esta Akuma no Mi otorga a su usuario, a su cuerpo elástico, una mayor fuerza física y una mayor libertad. De hecho, se dice que en todo el mundo es el poder más ridículo que existe. Abandonando durante no mucho tiempo este tema tan interesante, es como acabamos moviéndonos a la segunda planta de Onigashima, la sala de tesoros más concretamente, donde Orochi sí que está haciendo el mayor ridículo del mundo para que Hiyori le perdone y le salve, comentándole tales mentiras como que en verdad él siempre ha querido mucho a Oden y que si estaba actuando mal es porque estaba siendo controlado por Kaido y bla 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 bla. Mentiras que la propia Hiyori, por supuesto, que no se cree, sobre todo porque el Shogun siempre ha sido una persona que ha traicionado a todos los samuráis con los que estaba en deuda, por ejemplo, su padre, quien durante 5 años estuvo bailando y haciéndose ver como un idiota frente a toda la población por el trato que tenía con él y con Kaido de liberar Wano si lo hacía, creyendo que al final lo cumplirían aunque eso significase que muriese abrasado, siempre manteniendo una sonrisa en su cara aunque se estuviese guardando para sí mismo todas las putadas que le estaban haciendo, llegando a sufrir lo inimaginable. Recordando en ese momento Hiyori cuando le preguntó a su padre si no le sentía mal que todos se burlasen de él, y él le respondió que no porque les temía a ellos, deseando en ese entonces la niña estar juntos por siempre.
Recuerdo que se ve cortado con otra actuación de Orochi en la misma línea de las anteriores, pero más ridícula si cabe, diciendo que se ha dado cuenta de lo grandioso que era Oden como samurái, tanto que de hecho, hablando como shogun, considera que su padre se merece. Pero antes de poder terminar la frase, la hermana de Momonosuke se quita la máscara y llorando le grita que es Kozuki Hiyori y que no va a permitir que hable más así de su padre. Lo que naturalmente acojona muchísimo a Orochi, más cuando la joven continúa diciéndole que le daba igual que su estómago rugiese de hambre por estar vacío o que tuviese que vestir trapos, que nunca jamás se ha avergonzado de su padre, nunca. De la misma manera en la que él no ha sido shogun jamás, ni por un solo día. Lo único que ha sido es un imbécil, estúpido y patético ser que cuando peor era, un mayor insulto suponía para todas las vidas que se han perdido. Creyendo en ese momento Orochi que por toda la ira mostrada le iba a matar en ese mismo instante, pidiendo clemencia por ello. Clemencia que desaparece en el instante en el que se presenta frente a él una pequeña parte de Kazenbo como representante de Kanjuro, a la cual ordena que queme a Hiyori, lo que en un momento de fragilidad ignora por completo y buscando un poco de calor humano por en quien siempre había confiado, se acerca a Orochi hasta acabar abrazándole por completo, para terminar por decir Hiyori que el amanecer está por llegar y que el clan Kozuki siempre cumple sus promesas. Frase que viene seguida de una viñeta en la que Oda hace un primer plano tanto de la azotea como de la luna, seguida por otra también con la luna como foco principal, pero teniendo delante de ella la silueta de un Luffy transformado, quien dice que ahora es capaz de hacer todo lo que quería y que cree que va a poder pelear un poco más. Además, el sonido de su latido es muy divertido, como el de un tambor, según las onomatopeyas, para terminar por decir Luffy antes de pasar a la acción que este es el pináculo de lo que puede hacer y que por lo tanto esta es la quinta marcha. Quinta marcha con la que lo primero que hace no es algo nuevo, irónicamente, sino que potencia una de las habilidades más gratificantes de ver, el Haki del Rey, con el que no solo desmaya a los piratas bestias random que se encuentran en el salón principal, sino que incluso intimida un poco a Kaido, lo suficiente como para preocuparle lo que está pasando en la azotea. Pero antes de darle tiempo a reaccionar de alguna manera, Luffy, agrandando su brazo como en la tercera marcha o quizás incluso más, le agarra desde la mitad de su cuerpo de dragón y haciendo gala de su aumento de fuerza física lo eleva desde el salón principal hasta la azotea, donde mientras se ríe sin parar, empieza a jugar con el cuerpo de Kaido, dándole vueltas e incluso estampándole contra el suelo en repetidas ocasiones como si de un juguete roto se tratase, hasta que se detiene para seguir riéndose aún más, lo que permite a Kaido recuperarse durante un breve momento y tras decirle que se alegra de que siga vivo, lanzarle un aliento ígneo que podía parecer que pillaba desprevenido a Luffy al seguir riéndose, pero llevándolo al límite hasta el punto de burlarse del ataque justo antes de que le vaya a impactar. Transforma el suelo en goma y agarrándolo desde abajo hacia arriba, lo detiene completamente. Y por si esto no fuese suficiente, mueve la tierra como si de un látigo se tratara y devuelve a Kaido su propio aliento ígneo, causando en él una gran explosión. Y con Oda mostrándonos claramente cómo es Luffy en la quinta marcha, con Kaido pidiendo disculpas por el idiota que se ha metido antes en la batalla, añadiendo que no quería ganar así, y con Luffy respondiéndole que no se preocupe y que es hora de terminar con esta batalla, mientras mantiene en su cara una sonrisa de oreja a oreja, es como acaba este histórico capítulo de One Piece. Sinceramente, lo he intentado lo mejor que he podido y de hecho considero que he hecho un bastante buen trabajo, pero a su vez siento que no he sido capaz de, con el resumen, hacer honor a este tan histórico, tan increíble, tan apasionante capítulo. Y creo que es porque mediante palabras realmente es imposible describir exactamente la sensación que te puede transmitir a la hora de leerlo, porque es un capítulo que trasciende a lo habitual. Muchas veces sí que se puede transmitir
la emoción, la tristeza u otros tipos de sentimientos que hay en el capítulo. Pero este capítulo trasciende en el aspecto de que se ve potenciado, es tanto lo que es, por lo que es vivir la experiencia de One Piece desde el capítulo 1 hasta hoy en día. Es algo que aumenta muchísimo la recepción tan positiva que puedes tener a través de él, por lo que One Piece significa para ti, por lo que One Piece es, por los tonos que llega a manejar. De hecho, su tono, uno de ellos, es la razón por la cual he titulado a esta review de la manera en la que lo he hecho, el mejor power-up de la historia, y la razón por la cual lo considero, porque normalmente cuando se hablan de este tipo de narrativas con respecto a los power-ups, siempre se habla mucho de desde cuándo estaba preparado, cuánto sentido tiene, etcétera, etcétera. Pero sinceramente a mí en este caso me da completamente igual si estaba pensado desde el capítulo 1, 300, 600 o desde hace 50 capítulos. O me da igual si es algo que no tiene sentido con respecto a otros puntos que se hayan podido mostrar en la serie. Porque para mí este Power Up es tan valioso, ya no solo por lo que expliqué ayer en la reacción de cómo es tan diferente a los Power Ups que son presentados en otras obras de este mismo mundillo, o incluso en One Piece, como de normal este tipo de eventos suelen ser siempre como muy serios o vienen dados o después de situaciones trágicas, sino que, aunque bueno, sí venga dado después de una situación un poco trágica porque era la derrota de Luffy, pero cómo es presentado de manera tan opuesta al resto, cómo simplemente es pasarlo bien. Luffy constantemente, mientras se ha transformado en un dios del sol y nos ha mostrado poderes desde luego que muy potentes, lo que está haciendo constantemente es reírse, es pasárselo bien. Él mismo lo dice en este capítulo, y eso es lo que a su vez para mí tiene tanto valor, porque One Piece es una serie que toca temas que pueden llegar a ser muy duros, y yo al menos considero que los hace espectacularmente bien y que profundiza mucho más que en lo que nos podemos acostumbrar en la mayoría de este tipo de obras. Pero a su vez siempre tiene cabida ese espíritu ya no solo de aventura, sino de confort, de tener una sensación positiva cuando lo estás leyendo, de estar feliz, de estar contento, de estar riéndote. De hecho, ha habido una viñeta bastante famosa que se ha hecho famosa estos últimos días del capítulo 1, en la que Luffy, después de consumir la Gomu Gomu no Mi de niño, dice que con este poder ahora será capaz de ser feliz siempre. Y ya no es solo ese momento del capítulo 1, que quizás puede que sí estuviese preparado para esta quinta marcha, o tal vez no, sino que ahí es donde se ve cómo desde el principio Oda tiene la intención de mantener ese buen rollo tan grande a lo largo de toda su obra. De hecho, el propio Oda en entrevistas o en SBS también ha dicho que desde hace tiempo, esto estoy hablando de que igual fue hace 20 años, que él sabía que eventualmente One Piece se iba a acabar volviendo en algo como más duro y más sangriento, pero que a su vez sabía que siempre iba a ser agradable de consumir por el poder tan ridículo que tiene Luffy, que de hecho creo que usa exactamente las mismas palabras que usa en este capítulo para definir el poder más ridículo de todos, cuando habla del despertar de la Akuma no Mi de Luffy, refiriéndose en ridículo no solo a como ridículamente poderoso o algo de ese estilo, sino ridículo de genuinamente ridículo, de lo que habitualmente entendemos como algo ridículo, patético, absurdo, por decirlo de alguna manera. Y está ahí para mí el valor del Power Up y la razón por la cual lo considero el mejor Power Up de la historia, porque es completamente opuesto a lo que nos encontramos en la mayoría de las obras, y es un Power Up que es fiel a la propia obra, al tema, o quizás mejor dicho, al tono de la propia obra. Nunca jamás he visto un power-up que encaje tan bien con las ideas que te quiere vender esa obra, porque normalmente es algo que están un poquito separados, ya que el power-up suele ser algo más narrativo que se usa para avanzar la historia o para emocionarte en ciertos puntos, pero aquí es un recurso que es utilizado para dejarte
claro cuál es uno de los mensajes que te quiere mandar Oda o cuál es una de las sensaciones que quiere que tengas cuando estás consumiendo la obra. Para mí es algo que supera todas las expectativas y que mejor o peor pueda estar en cuanto al objetivo entre muchísimas comillas. Es algo que ignorando eso e ignorándolo creo yo que de manera correcta es la razón por la cual lo considero el mejor power-up de la historia. Luego evidentemente será mejor o será peor, sumará o restará cuando se relacione en cuanto a eventos anteriores o si tiene sentido o no con respecto a otras cosas que se hayan dicho. Por supuesto que eso puede sumar o restar, pero igualmente es algo a su vez un poco ajeno a ello. Es tan intrínseco a la propia obra de One Piece y a la experiencia que te quiere transmitir que solo por eso es algo que me parece que está muy por encima a cualquier power-up que se haya escrito en todo lo que llevamos de historia de nuestro mundo. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que es un buen me gusta, que podáis a tope el vídeo si os ha gustado. Sé que hay otros detalles en este capítulo que he decidido ignorar, de los que he decidido no profundizar cuando perfectamente se podría hacer, como por ejemplo la contradicción que puede existir entre las frutas del diablo y que estas te puedan dar el poder de un dios, o cómo existe un dios del sol y Oda a su vez nos está dando como tanto hincapié, está dándole tanto hincapié al tema de la luna a través del clan Kozuki y otros elementos de Wano en general, o también acerca del origen de las frutas, acerca de la voluntad propia de las frutas que nos ha dicho el Gorosei que tienen las Zoan, si también lo tienen las Paramecia y las Logia, o si solo es algo exclusivo realmente las Zoan como parece ser que nos lo ha vendido, y qué significa realmente eso, si hay un demonio en el interior, hay algo en el interior por decirlo de alguna manera, o si realmente incluso puede que la clasificación mejor dicho, entre Paramecia, Zoan y Logia no tenga ningún tipo de sentido, porque el origen de las frutas esté relacionado todo con dioses y los poderes sean dados por dioses y por lo tanto técnicamente todas las frutas sean Zoan. Hay muchísimos temas de los que se puede hablar acerca de este capítulo, pero os pediría que de este vídeo os quedaseis sobre todo con la reflexión que he hecho acerca del power up y que me dieseis un poquito más de tiempo para pensar acerca de todos estos últimos que he comentado, porque me da la sensación de que son muy importantes, que tienen mucha miga y que realmente llegar a conclusiones ahora creo que serían de muy poco valor, que es mejor reposarlo, pensar muy bien en ello y ver qué nos puede deparar Oda, o intentar ver qué nos puede deparar Oda con respecto a estos temas. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo sean los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DeviantArts de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.